Les damos la bienvenida a otro sábado más a todos nuestros oyentes hermosos que sábado a sábado están con nosotros. En esta mañana estaremos compartiendo otra enseñanza más, otra parábola en la serie de Jesucristo y las parábolas. Y en esta mañana toca otra parábola, ya es la enseñanza número 11. Y esta mañana estaremos hablando acerca de los siervos malvados. Jesucristo dio esta parábola, la dio en Mateo, pero también la dio en Lucas y la vamos a estar analizando y desglosando y todos aprendiendo juntos esta mañana en el Evangelio de Lucas. Entonces vamos a estar esta mañana hablando de eso, pero primeramente le damos gracias a todos ustedes que siempre nos escuchan, que siempre se conectan, que siempre comentan, que siempre nos siguen. La verdad que damos gracias al Señor por sus vidas y sabemos que así como el Señor nos ha enseñado a nosotros tanto en esta trayectoria de tantas enseñanzas, la verdad hemos aprendido mucho y yo sé que también para todos los que escuchan ha sido de beneficio. Entonces eso es lo gratificante para nosotros, de que sabemos de que ustedes también escuchan y aprenden junto con nosotros. Amén, así es, y le damos gracias al Señor también por un día más que nos ha dado, un sábado más que estamos aquí trayendo de su palabra. A todas aquellas personas que se conectan, que están con nosotros, que ven y que quieren aprender y tienen esa hambre de aprender de la palabra del Señor, porque eso todos los días tenemos que tener esa hambre de buscar la palabra del Señor, de buscar hacer lo que la palabra del Señor nos manda. Entonces, ya la enseñanza número 11 estaremos hablando de esta parábola, de que es muy dura, pero a la misma vez muy bonita, porque nos hace pensar, nos va a hacer pensar en qué es lo que nosotros estamos haciendo para el Señor. Pero antes de eso quería hacer una oración y ponernos en las manos del Señor y que sea su palabra la que nos hable este día, este sábado, esta hora que nos queda, que se nos hace cortita, pero que así es, ¿verdad? Amantísimo Padre que estás en el cielo, mi Dios, gracias te doy por una semana más de vida que nos has dado, un día más, Señor, que estamos aquí para, Señor, dar tu palabra a través de estos medios, Señor, para que seamos, Señor, esos vasos, esos instrumentos, esas vasijas, Señor, que llevan tu palabra, porque eso es lo que nosotros somos, unos simples instrumentos inútiles que por tu gracia y tu misericordia tú nos usas para llevar tu palabra, Señor. Sí, Señor. Que sea tu espíritu, mi Dios, llevando tu palabra a esos corazones, a esos hogares, Señor, donde necesitan, Señor, de tu palabra, porque es tu palabra la única que llena, que nos guarda, que nos da refugio, Señor, a nuestras almas, Padre. En este momento, Señor, te pedimos, nos ponemos en tus manos, mi esposa y yo, para que podamos, Señor, dar tu palabra como tú lo quieres que sea. Usa nuestros labios para dar, Señor, esas palabras a tu pueblo y que seas tú, Señor, con nosotros. Te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Así que la verdad, como decía mi esposo, esta es una de las parábolas que es considerada una de las más duras que el Señor Jesucristo dio, y realmente la narración es calificada como tal porque realmente es una parábola, sí, es dura, ¿verdad? Pero sabemos de que la palabra del Señor es dura y quebranta, dice, ¿verdad? El alma nos quebranta a nosotros y nos hace ver en qué fallamos, en qué estamos pecando, y así es como el Señor va trabajando en nuestras vidas. Realmente es una parábola de juicio. Todas las parábolas con las que hemos hablado hablan acerca del reino de Dios. Hemos hablado acerca de cómo entrar al reino de Dios, qué hacer cuando ya estamos en el reino de Dios, cómo somos invitados al reino de Dios. Entonces, esta mañana no va a ser diferente, simplemente que Él está hablando a siervos malvados, dice, ¿verdad? Y Él dirigía esta parábola a todos sus oyentes, porque tenía muchísima gente que lo seguía, pero especialmente a los que estaban ahí, eran los escribas, los fariseos, los sacerdotes de aquellos tiempos, para la mayoría parte del Sanedrín, ¿verdad? Que ellos llegó directamente al corazón de ellos y con un motivo. Así es, y como podemos ver de que esta parábola se dice que es una de las más duras, porque es la parábola que más trae juicio. Aquí miraremos el juicio que trae, o sea, miraremos que en esta parábola es la más dura de todas, porque habla del juicio del Señor. Y como decía mi esposa, estaremos viendo porque es bonito ver desde el principio porque el propósito de esta parábola, de dónde viene esta parábola. Si nos vamos a la semana pasada,
miraremos de que la parábola que dimos, miramos que el Señor dice que llegó a quitar las cosas que habían en la casa, en el pueblo, porque estaban vendiendo. Y Él destruyó, para los que saben la historia, Él sabe que votó y llegó todo. Y llegaron estos fariseos y le preguntaron con qué autoridad él hace esas cosas. Entonces él les contesta con otra pregunta, donde ellos sabían, pero no quisieron contestar. Entonces aquí miraremos de que en esta parábola también va dirigida a ellos, pero aquí ellos como que se molestaron porque en realidad ellos sabían que era para ellos. Y miraremos de que ya eran los últimos días de que se le estaba llegando el tiempo a Jesús, porque dice que ellos trataron de aprender, andaban buscando, hermanos, una y mil maneras para hacerle caer a él, para encontrar tal vez alguna falta en él, porque no encontraban. Entonces su mentalidad era de quererle encontrar. Como ya miramos en otras parábolas y miraremos en todas, a la mayoría le está hablando a los fariseos. Pero aquí ellos estaremos leyendo donde dice de que ellos saben que a ellos les está hablando y como que les incomoda, ¿verdad? Y a veces como que la verdad, cuando la palabra del Señor nos llega a nosotros, como que incomoda. Entonces es ahí donde la palabra está haciendo efecto, pero miraremos que ellos no quisieron aceptarla. Sí, lamentablemente así es, como decía mi esposo, porque dígame usted cuántas veces no ha llegado la palabra del Señor a usted, se le ha hablado del Señor, usted ha abierto tal vez su Facebook y ha mirado alguna enseñanza que le toca el corazón, pero ha optado por rechazar esa enseñanza. Entonces así eran ellos también, y muchos en aquel entonces y en este entonces también. Sigue habiendo mucha gente que escucha pero rechaza el evangelio, y al rechazar, ellos estaban rechazando al Hijo de Dios. Entonces es muy tremendo eso, porque ellos se decían ser los doctores de la ley, ellos eran los que sabían muchísimo, entonces a la misma vez rechazaron al Hijo de Dios. Entonces ya para nosotros no va a haber ninguna oportunidad, y es un juicio espantoso caer en manos de un Dios vivo, ¿verdad? Que es justo y que te ha hablado una y otra vez, pero realmente tu corazón, la condición del corazón es tan duro que no quiere cambiar. Entonces eso es lo que pasa, y Jesucristo, hermanos, así como nosotros, así como cualquier siervo del Señor que se le haya sido demandada un trabajo para él, así Jesucristo tenía una misión. Él vino con una misión divina de parte del Padre, y él no iba a parar de predicar lo que él predicaba y enseñaba, así se incomodaran todititos, porque recordemos de que ese es el propósito, ¿verdad?, de las parábolas. Les estaba enseñando a ellos, y ahora en día también nos enseña mucho a nosotros, y esta parábola abarca absolutamente toda la historia de la salvación, y es muy bonita porque así como habían siervos malvados en aquel entonces, hay también hoy en día hay siervos malvados, y muchos nos podremos tal vez relacionar con ellos. Así es, y como mi esposa decía, ¿verdad? Cada parábola tiene su propósito. Mira, hemos mirado parábolas de cada propósito, no todas son las mismas. Hay unas que se comparan, pero cada parábola tiene su propósito, porque esta parábola tenía su propósito. Ellos eran los que se encargaban de enseñarle al pueblo. O sea, ellos eran alguien que tenían una responsabilidad, como ahora en día podamos tener una responsabilidad. Nuestra pregunta es, ¿qué estamos haciendo con esa responsabilidad? Eso era lo que Cristo quería llegarle a ellos al corazón. ¿Qué estaban haciendo ellos con la responsabilidad que ellos tenían, que ellos les demandaba al Señor? Porque eran los que encargados del pueblo de Dios. Ellos eran los que supuestamente tenían que estarles enseñando al pueblo de Dios. Pero para comenzar con esta parábola, miraremos, si mi esposa puede leer Lucas 20, del 9 al 19, estaremos viendo lo que la parábola nos dice y entrando más profundo en ella. Sí, así es. Así que para todos los que escriben, estamos en Lucas 20. Leeremos primero del 9 al 19, que en sí, del 9 al 18, que en sí abarca realmente la parábola en sí. Vamos a estarla desglosando, ¿ok? Dice la palabra del Señor, por ser primera lectura de la mañana. Se lee en nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu, y dice así: comenzó luego a decir al pueblo esta parábola. Un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Y a su tiempo envió un siervo a los labradores para que le diesen del fruto de la viña. Pero los labradores le golpearon y le enviaron con las manos vacías.
Volvió a enviar otro siervo, mas ellos a este también, golpeando y afretando, le enviaron con las manos vacías nuevamente. Volvió a enviar un tercer siervo, mas ellos también a este echaron fuera herido. Entonces el señor de la viña dijo: ¿qué haré? Enviaré a mi hijo amado. Quizá cuando le vean a él, le tendrán respeto. Mas los labradores al verle discutían entre sí diciendo: este es el heredero, venid, matémosle para que la heredad sea nuestra. Y le echaron fuera de la viña y le mataron. ¿Qué pues les hará el señor de la viña? Vendrá y destruirá a estos labradores y dará su viña a otros. Cuando ellos oyeron esto, dijeron: Dios nos libre. Pero él mirándolos dijo: ¿qué pues es lo que está escrito? La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Todo el que cayere sobre aquella piedra será quebrantado, mas sobre quien ella cayere le desmenuzará. Amén. Aquí empezaremos viendo que dice que un hombre, ¿verdad? Padre de familia, plantó una viña. Otra vez el Señor hace hincapié la persona, el padre de familia que plantó una viña, pero aquí miraremos un poquito de la historia agrícola, lo que en aquel tiempo hacían los hacendados. Yo creo que en estos tiempos todavía se mira muy poco, ya sería como en ranchos, en aldeas, donde personas que tienen dinero rentan el terreno que tienen y se van. O sea, así lo que estaremos viendo esta parábola. Él plantó una viña, preparó el terreno, pero era un hombre de dinero, se fue, encontró unos labradores, unos trabajadores, unos obreros. ¿Para qué? Para que le trabajaran en la viña. Y entonces en aquellos tiempos, amor, se iban, bueno, yo creo que ahora también, se iban como a mitad y a mitad. Sí, me imagino que sí, porque ahora hay mucha gente también que deja los terrenos encargados a cargo de alguien más, ¿verdad? Y es como usted decía, alquilar o rentar. Y así, para cuando el dueño de esa viña, él como iba a estar ausente, no iba a estar ese terreno ahí pudiendo darle uso a ese terreno, no lo iba a dejar asolado, a que le creciera monte, a que nadie lo cuidara, a que nadie lo labrara, ¿verdad? Porque él sabía de que ese terreno era un terreno fértil, o sea, podrían cultivarlo, podrían sacarle provecho. Entonces él dijo: bueno, pues ya que me voy a ir lejos, voy a agarrar a alguien que lo labre y pues el que trabaje es mi terreno y así los dos salen beneficiados. Exactamente, los dos se ayudan porque que alguien que tenga un terreno, ¿verdad? Va a querer que se le llene de monte o que esté nada más ahí. Incluso, como le digo, hay lugares todavía donde hay personas que tienen mucho dinero o personas de que viven aquí en los Estados Unidos y tienen terrenos en sus países, pero allá tienen a gente labrando y llegan a un acuerdo. Aquí en este país, amor, también viendo, no se usan terrenos ya. Hay gente que tiene mucho dinero y renta sus casas. También. Se van lejos y rentan sus casas y dejan a alguien encargado, o sea, a un obrero lo dejan encargado. Y lo más importante de ver en esto, mirándolo simplemente mirándolo imaginándonos, ¿verdad? Bueno, pues era el dueño de la viña o el hacendado o la hacienda o algo le dejó a cargo a alguien. Cuando usted deja a cargo algo que es suyo, usted espera de que esos labradores, esos trabajadores, esos siervos, esos que a usted ha dejado al mando o al cargo, ellos obviamente que cuiden de lo que usted les ha dejado. O sea, eso es lo que usted está esperando. Usted está esperando de que ellos realmente le van a cuidar lo que usted les está dando, les está confiando algo. Entonces, obviamente eso es lo que usted espera, porque usted es el dueño. O sea, a usted le ha costado. Al final del día ellos solo son labradores. Entonces, eso es lo que, para ir avanzando, en esta parábola, ya la miramos en un contexto natural, cómo es realmente eso. Pero ahora vamos a pasarnos al lado espiritual de la parábola y vamos a mirar de que en esta parábola hay varios personajes. Primeramente, amor, está el hacendado, el dueño de la viña. ¿Ok? Entonces, recuerden que en las otras, había una donde él iba al mercado para traer gente a su viña. No, aquí ya estaban, supuestamente había ya la viña, ¿verdad? Entonces, el hacendado de la viña, hermanos, es Dios. Él es el dueño absoluto de todo. Él es el dueño de todo eso. También menciona el terreno y la viña. Y es el pueblo de Dios, ¿verdad? Están los labradores
Malvados, dice. Que no dice labradores, Ajá. no, como ve que en otras parábolas dice fue a buscar obreros o fue a buscar labradores. Aquí la parábola es labradores malvados. O sea, en sí, desde el principio no eran buenos, no eran buenos en liderar, en dirigir. Ellos eran los encargados en aquel entonces de cuidar al pueblo de Dios. El pueblo de Dios era la viña, era Israel. Los encargados religiosos, el sacerdote, los escribas, todos ellos estaban encargados de instruir al pueblo al conocimiento de Dios, de mantenerlos a ellos activos en su comunicación con el Señor, y por eso dice que son malvados. Cuando usted se le asigna una tarea y usted no la hace, es un siervo malvado. A ellos se les fue encargado hacer esto y ellos no lo hicieron. Por eso es que se les atribuye labradores o siervos malvados. También habla de unos siervos que el dueño de la viña mandaba. Es como que si usted sea el dueño de la viña, ¿verdad? O la cosecha, como que él sea y tenga 3 siervos aquí y le diga, ¿sabes qué? Ve, ya es hora de la cosecha, ya ha pasado un tiempecito, ya es hora, ya es hora, como que mira, quedamos mitad y mitad con esta persona, ve a la viña y que me manden lo que es mío, ve a ver cómo está el asunto, ¿verdad? Imagínese, póngase usted en esa situación y que cuando llegue el siervo, ¿verdad? Mandado por el hacendado, lo golpeen y lo tiren fuera. O sea, diría usted, bueno, ¿y el acuerdo que teníamos, qué pasó? Lo apedrean, dice ahí, lo apedreaban, lo golpearon, a uno lo mataron y a otro lo mandaron para darle un mensaje a él. Entonces, para comparándolos aquí, son los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos profetas no vinieron al pueblo de Israel y no los aceptaron? Ellos mismos los mataban, ellos mismos los apedreaban. Entonces, aquí miramos de que los siervos ellos fueron los profetas del Antiguo Testamento. ¿Cuántos profetas no vinieron aquí y estos siervos malvados simplemente los mataron, los apedrearon? No les importó, ¿verdad? O sea, se apoderaron, querían ellos, imagínense en su corazón, en su pensamiento, ellos razonaron y ellos querían esta tierra para ellos, cuando no era de ellos, era del hacendado, que es Dios. Entonces, eso es lo que sucede. Ellos pensaron, bueno, al matarlos, al echarlos fuera, pues este hombre se fue por mucho tiempo, no viene, yo me voy a apoderar de esto. Y así tenemos nosotros que tener ese cuidado, ¿verdad? Más adelante estaremos leyendo cómo, comparando y mirando a algunos siervos del Señor que Él mandaba. Al transcurso de la antigüedad, de todos los tiempos, Él había mandado profetas, mandaba siervos, mandaba mensajeros, voceros, y simplemente los ignoraban, los trataban, llegaban al extremo de matarlos, simplemente porque su corazón estaba endurecido y porque ellos se creían dueños de esa viña cuando no lo eran. Y finalmente el hijo que el hacendado mandó de por último dijo, bueno, pues no quieren hacerle caso a ninguno de los siervos que he mandado. Tal vez si mando al hijo, pues tienen que respetarlo. O sea, imagínese, usted tiene un jefe y tiene un hijo, o sea, él merece más respeto, ¿verdad? Es considerado un rango más adelantado de autoridad. Entonces, él pensó que lo iban a respetar, pero no fue así. Así es. Entonces, qué bonito ver, ¿verdad? Como mi esposa decía ahorita, el hacendado, si nos damos cuenta en todas las parábolas que se menciona una viña o los obreros, siempre el padre de familia, el hacendado, viene siendo Dios. O sea, Él es el dueño de todo. Nosotros simplemente somos labradores o siervos, como la palabra del Señor nos hace ver. Nosotros simplemente somos los que obedecemos lo que el Señor nos manda hacer. Entonces aquí miraremos de cómo la responsabilidad de cada uno de nosotros tenemos, de cada uno de los que ya predicamos la palabra del Señor, de cada uno de aquellas personas que ya tienen un ministerio por Dios. Y un ministerio, ¿qué es, hermanos? Es una responsabilidad con Dios. Porque, un ejemplo, un pastor tiene la responsabilidad de guiar al pueblo. ¿A qué? Al temor de Dios, al amor de Dios, a los mandatos de Dios, a que siempre ese pueblo esté cerca de Dios, porque ese era el trabajo de los antiguos sacerdotes, amor, que existieron en el Antiguo Testamento, que eran sacerdotes. Había algo que era muy
muy, ¿cómo le puedo decir? Era algo que se respetaba mucho, porque antes solo el sumo sacerdote era el que podía entrar, eran los sacerdotes, nadie podía entrar al templo ni nada, o sea, ellos tenían esa responsabilidad desde antes, de siempre tener al pueblo con el temor de Dios, porque miramos cómo es el pueblo de Israel fue incrédulo, siempre se quejó con Dios. Y ahora me pregunto yo, ¿qué tenemos de diferencia entre ellos y nosotros ahora? No tenemos nada, hermanos. ¿Por qué? Porque siempre nosotros como pueblo de Dios estamos quejándonos, estamos renegando, estamos viendo las bendiciones del Señor y aún así nosotros seguimos reclamándole o miramos, como le diga, la responsabilidad de alguien que ya tiene un ministerio. ¿Qué responsabilidad conlleva de tener siempre al pueblo con el temor de Dios? Ese era el trabajo de los líderes religiosos, donde ellos se les compara con los labradores malvados. ¿Por qué? Porque a ellos no les importaba el pueblo, a ellos nomás les importaba qué dirán de la gente. Eso era lo que le importaba. Y aquí en aquellos tiempos con los de ahora, ¿qué hay de diferencia? No hay ninguna diferencia, ¿no? Sí, exactamente. Y es como usted dice, para poder ver esta parábola tenemos también que entender, está hablando aquí, miraba yo aquí en Lucas 20 al inicio, ¿verdad? Desde el 1 al 9, leímos del 9 al 18, pero también estaba mirando y es importante mencionar que nosotros entendamos de que cuando Jesucristo vino a dar esta parábola, la razón por la que inició la parábola fue porque ellos empezaron a cuestionarle. O sea, Jesucristo fue al templo, tenían mercadería en el templo. O sea, te estaban vendiendo, era el tiempo, ¿verdad?, de la Pascua y venían a hacer sacrificios. Entonces, hay mucha gente, recuerde usted que hay mucha gente, ellos traían su sacrificio, tenía que ser un animalito de 1 año de edad, que fuera perfecto, que no tuviera ningún defecto. O sea, es tan extremo los requisitos de este animalito. Entonces, como la gente venía de muy lejos, no tenían un animalito, entonces ahí aprovecharon muchos ahí para hacer negocio en el templo. Entonces, estaban vendiendo ahí animales, estaban vendiendo muchas cosas. ¿Por qué? Para hacerle más cómodo a la gente. Bueno, compra tu sacrificio y ve, ofréceselo al Señor, pues a eso viene de lejos. Entonces Jesucristo se enojó y vació el templo, lo limpió. ¿Y qué les dijo? Les dijo que eran una cueva de ladrones, ¿verdad? Porque estaban haciendo negocio en la casa del Señor. Que por cierto, ahí va una exhortación, ¿verdad? Es una exhortación grande para nosotros el día de hoy. ¿Por qué? Porque en la casa del Señor no debe de haber ningún negocio. La palabra del Señor no es ni vendida ni es negociable, ¿verdad? Entonces la casa del Señor es casa de oración, le dijo el Señor Jesucristo. Mi casa será llamada casa de oración, porque a eso llegaban, no a hacer negocio ni a vender nada. Entonces eso a los líderes les gustaba eso. Recuerden que ellos eran ávaros, eran gente que ellos querían la autoridad para ellos mismos. Ellos eran personas que se creían dueños de ese terreno y no era de ellos. Entonces cuando Él les dice eso y se dirige a ellos, les llegó y les tocó el corazón. La condición del corazón es lo que Dios trata con cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces ellos estaban tan enojados por esto que decían, bueno, ¿y por qué haces esto? ¿Con qué autoridad tú piensas que vas a hacer esto? Y le preguntaban y Jesucristo les contestó con otra pregunta a ellos también. Entonces eso es lo que pasa. ¿Por qué los confronta el Señor Jesucristo? ¿Por qué les dice ellos? Se toma Jesucristo una parábola entera para hablarles a ellos y confrontarlos y decirles, bueno, ¿y ustedes cómo me preguntan a mí algo? Cuando a ellos se les había asignado en el Antiguo Testamento, ellos se les había asignado algo y no pudieron ellos llevar a cargo esa labor. Ellos fueron esos siervos malvados que el Señor al principio les delegó a ellos una autoridad. Les dijo, ustedes van a estar aquí para poder administrar mi pueblo, para poder guiarlo, para poder dirigirlo, para poder mantenerlo en santidad, para que ellos no se aparten de mí. Mas ellos se olvidaron de esa comisión que se les fue entregada y cada uno hizo lo que quiso por beneficio propio. Entonces eso es lo que pasa y a ellos les llegó tanto amor porque
Acuérdense que estaban en la época de la Pascua. En ese entonces leían mucho, creo que eran 2 o 3 salmos, si más no me equivoco. Eran 2 o 3 salmos y el que más repetían era el Salmo 118. O sea que los fariseos y todos ellos acababan de venir de escuchar ese salmo. Ellos sabían de lo que Jesucristo estaba hablando y no pudieron evitar el ponerse enojados y furiosos porque sabían que era de ellos que se les hablaba. Y sabe que es lo más triste, amor, era de que no podemos decir, ay, pero los fariseos no sabían que él era el Hijo de Dios, porque mucha gente podrá decir, no, pues que ellos no sabían. Si decimos doctores de la ley, eran doctores de la ley, era exactamente que ellos sabían quién era Jesucristo. Claro. ¿Por qué? Porque si miramos en Isaías, ¿qué es lo que dice? El varón es conocido como varón de dolores. En los muchos libros que ellos leían era Isaías. Sí. Entonces ellos sabían que venía un hombre, que venía el Hijo de Dios. Simplemente era que ellos no quisieron aceptar. Porque como le digo, es como que usted venga, amor, es como aquellos ministros, ¿verdad? Pastores o que tengan un cargo y que venga una de sus ovejitas y le diga, mire, pastor, usted está haciendo mal esto. ¿Y qué pasa? ¿A usted no le gusta que alguien le voy a decir así, alguien de abajo venga y le diga algo? O sea, ellos, es por lo que no les gustó. Que para ellos era un nazareno, era una persona normal. Para ellos, que alguien y que viniera y los confrontara de la manera que Cristo los confrontó. Entonces a ellos no les gustó. Se llenaron de envidia, me imagino. Su corazón, no, o sea, como dice mi esposa, venían de leer esos salmos. Ellos sabían, o sea, ellos lo único que no quisieron es aceptar que el Hijo de Dios estaba entre ellos. Porque, como le digo, muchos de los ministros, si me están escuchando o no, tenemos que tener un corazón humilde, de que cualquiera que venga, yo no te estoy diciendo tampoco ni malinterpretes, porque hay personas que llegan a los ministros a nomás darles carga o a nomás querer levantar falsos o chismes. Pero cuando alguien en amor venga y te diga algo que estás haciendo mal, ten ese corazón humilde y sencillo de aceptarlo. ¿Por qué? Porque todos somos humanos, todos nos vamos a equivocar y todos, o sea, cualquiera que venga con un consejo del Señor, es muy fácil aceptarlo, hermanos, porque tenemos que tener esa humildad. Pero muchas veces somos como estos líderes religiosos. Muchas personas, hermanos, perdón que les diga, pero hay veces se sienten mal. ¿Por qué? Porque la palabra es la que les llega como les llegó a estas personas. La palabra es la única que confronta, que no quieres dejar, que te crees muy religioso, cuando simplemente somos unos labradores, unos obreros del Señor. Pero somos siervos del Señor como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento, o somos siervos malvados como son estos religiosos. Y es ahí donde tenemos que tener el cuidado, porque a veces pensamos que estamos haciendo las cosas para el Señor y tal vez no las estamos haciendo para el Señor, porque todo depende de la condición de tu corazón. Entonces recuerden que ellos se creían que estaban haciendo lo correcto. Ellos a sus ojos, ellos tal vez pensaban de que estaban actuando de la manera correcta que se les fue encargado este trabajo, pero realmente no. Entonces, esto no es simplemente para aquellos sacerdotes, escribas, fariseos, que el Señor Jesucristo en ese momento confrontó y exhortó, sino que también la palabra de Dios es viva y eficaz. Esto nos habla a todititos nosotros, a todas las generaciones que han venido desde aquel entonces. Habla a todos nosotros, porque nosotros tenemos que recordar que cuando el Señor nos llame a hacer algo, tenemos que ser fieles, tenemos que ser prudentes, tenemos que amar la obra del Señor y ir a hacer lo que el Señor nos mande, pero no vamos nosotros como ellos quisieron a apoderarse de las cosas. Y como se les había delegado autoridad, ellos se les subió, como dice, el humo a la cabeza y pensaron de que ellos iban a hacer lo que ellos quisieran. Al cabo, ellos eran la autoridad. ¿Y cuántos tal vez de nosotros, verdad? Que Dios nos ayude y nos dé la sabiduría, la humildad, la gracia y el amor para nosotros poder predicar, enseñar, dirigir a lo que el Señor nos mande a hacer, hermanos. Porque todos tenemos diferente llamado, pero que lo hagamos para el Señor. Porque al final del día, ¿sabe qué?
La viña es de Él, no es tuya ni es mía, es de Él. Entonces esa es una exhortación muy grande y todos los ministros tienen que estar muy atentos a ella día a día. ¿Por qué? Porque pueda desviarse en tu pensamiento las cosas que estás haciendo para el Señor y van a dejar de ser de agrado al Señor y el Señor se apartará cuando nosotros hacemos las cosas por ganancia deshonesta o por nuestro propio beneficio. Pero bueno, vamos a regresar entonces a 29, donde habla, dice, comenzó luego a decir al pueblo esta parábola: un hombre plantó una viña, la arrendó a labradores y se ausentó por mucho tiempo. Hay otra parábola, amor, donde dice, es la misma parábola, pero otra traducción, donde dice que él acercó. Dice que él acercó, le puso para protegerla, o sea, el terreno estaba bueno. Él hizo todo lo posible para que ese terreno llevara fruto. Sí. Entonces, eso quiere decir que Dios, ¿verdad? Cuando les entregó el pueblo de Israel a los sacerdotes, a los que él había escogido para que siguieran cuidando, él se las dio cosechable. O sea, no había ninguna razón por la cual no diera fruto. Aquí está en Mateo 21:33 lo que usted decía. Dice, oíd otra parábola. Hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre y arrendó a unos labradores y se fue lejos. Él se las dejó preparadas, hermano. O sea que los labradores lo único que tenían que ir a hacer es a sembrar y a que esa cosecha se diera. Porque dice que la cercó de vallado, la cuidó de que no llegaran animales a ese terreno, ¿verdad? Como por eso cercan. Las personas que saben y viven en ranchos o en aldeas, saben de que se cerca. ¿Para qué? Para que no lleguen a ese terreno. Plagas, cualquier cosa. O cualquier animal no deja, es un vallado, es una cerca que te distingue que ese terreno es tuyo. Dice que cavó en ella un lagar y edificó una torre. Me gustó mucho, amor, aquí porque había un predicador que decía que cuando edificó una torre, quiere decir, ya se ha dado cuenta cuando a veces hay aquí en Kansas se mira mucho cuando siembran trigo y maíz, hacen un espantapájaros, una persona así como para espantarlo. Eso era lo que entendía aquí, edificar una torre era algo como para espantaba las plagas. Entonces aquí ellos no tenían ninguna excusa, ni de decir, no, pues es que mire, o sea, él se las dejó listas. Y qué hermoso eso, ¿verdad? Porque realmente podemos pensar, el Señor nos ha dado todas las herramientas para que nosotros podamos llevar fruto. Ese fruto es de Él, se lo vamos a dar a Él. Todo lo que nosotros podamos hacer no es nuestro. Todo lo que, ya sea que tú hables muy elocuentemente o que tú tengas facilidad de palabras o que tú te sepas toda la Biblia o que tú seas muy sabio incluso. Todo lo que nosotros hacemos para el Señor no viene de nosotros. Él nos lo ha dado, ¿verdad? Entonces todo eso es de Él. Y qué triste porque dice que Él les dejó el terreno preparado. Todo estaba listo para que ellos pudieran labrar esa tierra y hacerla fructífera, que creciera, que en ella hubiera, ¿verdad?, mucho fruto. Y qué triste ha de haber sido para el dueño cuando pues obviamente se ve con que no,